Muy bien. Entonces, ahora sí, la lección de Escuela Sabática. Bien, queridos hermanos, hoy día es domingo 23 de julio. Domingo 23 de julio. Estamos estudiando la lección número 5 de este tercer trimestre de este año 2020. Lección número 5 estamos. Y para hoy día, el título de la lección ahí está en la pantalla, hermanos. Pueden participar leyendo ese título, hermano, hermana, que estás observando. Cercados en Cristo. Muy bien, gracias, hermana. Entonces ahí dice, acercados en Cristo, hermanos. Bueno, hermanos, para entender nuestra lección es muy bueno meditar en este título, ¿no? Y así leer, ¿no? Nuestra lección de escuela sabática, entender, ¿no? El mensaje que Dios quiere decir, qué quiere decirnos Dios, ¿no? En esta mañana, qué debemos hacer o qué no debemos hacer también. Acercados en Cristo. ¿Algún comentario respecto a este título, hermanos? Acercados en Cristo, ¿no? Tal vez la palabra opuesta sería alejados en Cristo o alejados de Cristo sería. Hermano Justo, Sí, hermano Marcelino. Buen día. bienvenido a nuestro hermano Juan Tincruzi, por primera vez está ingresando. A todos tenemos una bonita costumbre de orar antes de abrir la lección. Oremos, hermanos. Bueno, Querido buen Padre, Dios, te agradecemos, Señor, por el privilegio de acercarnos las primeras horas del día, Señor, a tu trono de gracia. Tu Santo Espíritu que inspiró tu palabra, Señor, el mismo Espíritu, Señor, nos dé la capacidad de discernir las cosas que necesitamos entender en esta última parte de la historia de este mundo. Padre mío, bendiga a cada uno de tus hijos, Señor, están conectados desde México, Chile, Perú, y todo el mundo sea alumbrado por tu santo evangelio, Padre Santo, a través de tus siervos. En el nombre de tu Hijo, amado Cristo Jesús, oramos. Amén. 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 amén, 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 hermanos. Muy bien, hermanitos. Entonces ahí estamos con la lección de escuela sabática. Que Dios a través de su Espíritu Santo nos ilumine para entender. El título entonces ahí está, acercados en Cristo, ¿no? Meditar un poco en este título, hermanos, acercados en Cristo. ¿A qué se estará refiriendo? ¿Algún comentario, tal vez alguna pregunta también de parte de ustedes, hermanos? A ver, pueden participar, pueden tomar el micro y participar, hermanos. Hermano Justo, Sí, hermana Mónica. acercados en Cristo, unidos en Cristo, más apegaditos, ¿cierto? Acercados, lo que es antónimo es separados, pero esto habla acerca de estar juntos en Cristo. ¿No? Claro, estar juntos con Cristo, ¿no? Muy bien. Hermano Justo, Hermano, me hace Sí, recordar eh, el sueño de Pedro, ¿cierto? Que Pedro está cansado y mientras se prepara la comida, va a dormir un poco y tiene ese sueño donde cae el telón, ¿cierto? Con los animales inmundos y la voz le dice que mate y coma y Pedro dice que no porque él jamás ha comido nada inmundo. Y así tres veces, ¿cierto? Pero Dios, o sea, la voz le dice de que él no llama inmundo lo que Dios ha limpiado. Y allí, ¿cierto? Viene un mensajero de Cornelio, que también había tenido un mensaje de un ángel. Recordemos que Cornelio era gentil, y entonces él, por la palabra de Dios, o sea, por la voz de Dios, ¿cierto? Va donde Cornelio y ahí entiende que no era que él tuviera que comer animales inmundos, sino que a lo que ellos llamaban inmundo, que era juntarse con los gentiles, ahora Dios ya lo había, o sea, eso lo había limpiado y ellos
tenían que hablarle a los demás, tenían que llevar el mensaje también a los demás. Ahora ya no eran inmundos, sino que ahora eran hermanos. Ah, qué bien, hermana. Sí, pues, hermanos, a veces uno puede pensar, ¿no? De que, bueno, esas separaciones que ayer estudiábamos, ¿no? Que hay, ¿no? Bajo ciertos criterios, pues, pero en realidad Dios a Pablo le dice que vaya a Pedro, ¿no? Le dice que vaya a predicar y que no lo consideren inmundos a las personas, ¿no? Bueno, ahí está. Sí, hermano Marcelino, algo quería decir. El trimestre pasado, ¿algún ejemplo usted utilizó los rayos de la bicicleta? Cuanto más nos acercamos a Cristo, tanto más nos juntamos entre hermanos también, siendo nosotros cada rayo, ¿no? Y el eje de No, aquella rueda sería Cristo, ¿no? Entonces, cuanto más nos acercamos a Cristo, tanto más acercamos unos a otros. Qué bueno la presentación del ejemplo de Pedro, no se dio cuenta que hasta ese momento lo tenía como inmundo a sus vecinos, a los que estaban a su lado, ¿no? Los que no eran israelitas. Y los de la voz de la esperanza, el pastor, este, ay, no me acuerdo su nombre, Itaú creo es la esposa, lo presentan tan claro en la lección de esta semana. Dicen, por ejemplo, en el templo de Jerusalén había una pared que los separaba de los israelitas y de los que no eran israelitas. Decía un letrero en muchos idiomas, en arameo, en hebreo, en griego, decía, hasta aquí los que no son israelitas. De aquí en adelante no pueden dar un paso a los que no son, cuidado. Imagínate un templo adventista que diga, aquí no entran, aquellos visitas no entran. Sería ridículo eso, ¿no? Nadie más pisaría la iglesia si encuentran un letrero como este. Pero Cristo, dice Pablo, vino a romper aquella pared intermedia, aquella pared divisoria, ¿no? Haciendo un solo pueblo. Así es, cuando nos acercamos a Dios, a Cristo el Señor, entendemos que nuestro vecino, a ese vecino hay que amar. Y entonces solamente el amor puede eh, romper toda barrera que hasta este momento existe. muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues, ¿no? En la vida práctica eso suele suceder, ¿no? En nuestros días también, y eso ha sucedido con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Algunas indicaciones que Dios dio a su pueblo lo entendieron mal y crearon pues esas paredes, esa separación, ¿no? Con los gentiles. Y hoy en día todavía existe eso, ¿no? Me parece que hay esas paredes de separación, ¿no? Bueno, Hermano Justo, eh, sí, diga, eh, hermana. lo que pasa es que, a ver, nosotros, se podría pensar de que Dios no quería de que el pueblo de Israel tuviera contacto con las otras, bueno, con las otras naciones, lo cual era cierto porque había muchas naciones paganas, pero lo que en el fondo Dios quería era de que el pueblo de Israel fuera una luz para las otras naciones, porque incluso en el cuidado que Dios hace del pueblo, de las viudas, de los huérfanos, habla mucho de los extranjeros también, habla de que también hay que cobijarlos, de que también hay que cuidarlos. Entonces, no era que Dios quisiera poner en una burbuja solamente a los israelitas, sino que él quería de que ellos fueran luz para los demás. No quería que se contaminaran con ellos, pero sí quería que fueran una luz para los demás, que fueran buenos con los demás. No era que quisiera hacer una división así de que odiaran a los otros. Lamentablemente, ¿cierto? Ellos tuvieron que sufrir el castigo o la reprensión por estar en idolatría y por eso fueron llevados cautivos, ¿ya? Y cuando ellos volvieron de la cautividad, como que se cerraron aún más, hicieron muchas más leyes, muchas más cosas, y ya no querían que nadie más entrara en esa burbuja que ellos mismos hicieron, no porque Dios la hubiese hecho.
Y pues no, hermanos, ahí su micro se apagó, creo, hermana. Es cierto, ¿no? De que en las indicaciones que Dios da a veces se malinterpreta y entonces se genera, ¿no? Esa burbuja, como dice nuestra hermana, ¿no? A veces uno se separa de los demás. Bueno, pero vamos a ver, hermanos, algunos principios tal vez, hermanos, ¿no? Para nuestras propias vidas, como estábamos recordando, el acercarnos a Cristo, ahí están unas flechas en la pantalla dibujado, y pues uno se va acercando a Cristo, y como que, hermanos, cuando uno se ve, por decir, el rostro en un espejo, no se ve ahí, y se ve con más detenimiento, más cerca tal vez, entonces ve los detalles, ¿no? De repente algo, ¿no? Que se descubre, ¿no? En el rostro, cuando uno se mira, ¿no? Ve que algo, ¿no? Que está bien o no está bien, bueno. Entonces, cuando uno más se acerca a Cristo, ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando uno más se acerca a Cristo? Uno, pienso, ¿no? Ahí que uno descubre, ¿no? Lo indigno que somos nosotros como pecadores y lo único que nos tocaría, ¿no? Para acercarnos más sería reconocer nuestra situación, nuestra condición, ¿no? Y entonces, pues, así podríamos estar, ¿no? Con Cristo, ¿no? Con Cristo podríamos estar así. Bueno, así que entonces, hermanos, eh, ese detalle, hermanos, ¿no? No sé si alguien decía, ¿no? Cuanto uno más aprende las cosas, o sea, cuanto uno más es más sabio, se da cuenta que es más ignorante, ¿no? Y algún filósofo decía, solamente sé que nada sé, decía, ¿no? Los sabios, o sea, que una persona que tiene en verdad, ¿no? Maestrías, doctorados, y de verdad aprende, entonces se da cuenta de su ignorancia, es más humilde, es más humilde. Pero cuando se tiene solamente títulos por tener títulos y no ha aprendido, pero tiene ahí todos los títulos, entonces eso se nota cuando es orgulloso, creído, cree que es el mejor que los demás, es porque no ha aprendido nada, pues, no son títulos, nada. Porque la persona que realmente aprende, todo lo que aprende puede explicarlo en forma sencilla a un niño, a un niño. No se complica porque ha aprendido, sabe, ¿no? Y bueno, este hecho, hermanos, es que cuando nos acercamos más a Dios, nos damos cuenta de nuestra condición también, ¿no? Y nos convertimos cada vez más humildes, más humildes, más humildes. No hay nada de que gloriarse porque vemos nuestra indignidad cuanto más nos acercamos a Cristo. Bueno, el título dice acercados en Cristo, ¿no? Bueno, acercados a Dios, ¿no? Por supuesto, en Cristo, ¿no? Y aquí nuestro Señor Jesucristo es, pues, ¿no? El único camino para llegar a Dios, ¿no? Bien, una figura aquí puse también para reflexionar, hermanos. No sé si alguien pueda, mm, a ver, descubrir tal vez por qué esta figura, hermanos. A Jonás. ver, hermano. A ver si logran ver ahí la figura en la Ah, el pantalla. hijo pródigo. Ajá, muy bien, el hijo pródigo. Ahí está el hijo pródigo como pastor de ser, a la condición que le conoce. En otras palabras, hermanos, ¿qué diríamos? Bueno, aquí voy a poner, digamos, aquí ya, Dios como el Padre, ¿no? De este joven o de nosotros, ¿no? Podría ser la realidad de nuestra vida, ¿no? Que a veces uno, pues, ¿no? Incluso este hijo sale de la casa, ¿no? Conocía a su padre y todo, se aleja. Él quiere hacer las cosas a su manera y se aleja, pues, ¿no? Y se pierde, pues, hermanos, ahí está. Alejado, diríamos, ¿no? No cerca, sino alejado de Dios, ¿no? Alejado de Dios. Entonces aquí lo que pasa es que cuando una persona está alejada de Dios,
¿no? Ahí está. Llega a esta condición, ¿no? Ahí está el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo en la condición que no tiene que comer y tiene deseos de comer la comida de los cerdos. Tiene hambre, ha llegado a una posición. Bueno, él salió de la casa con mucha riqueza, malgastó en las fiestas, con bebidas, mujeres. Así dice la Biblia, ¿no? El hijo pródigo malgastó. Bueno, es una descripción de nuestras propias vidas, hermanos, de todo ser humano también, que separados de Dios, pues lo único que hace el hombre es malgastar nada más, ¿no? Y bueno, ¿qué situación es esta, hermano, en el cual se encuentra este joven? A ver, algún comentario, hermanos, de alguien que ha llegado a esa posición, a esa condición. Me imagino que ahí es donde, bueno, este joven pues va a reflexionar, ¿no? Lo estoy poniendo así con signos, ¿no? De interrogaciones. Él Hermano, está muy pensando, meditando. buenos Sí, sí, días hermano. con la plataforma. Hermano, lejos de Dios no somos nada. Somos simplemente aventureros, como este hijo pródigo pidió a su padre su herencia, pero ¿qué hizo? Se perdió y pastando chanchos, ahí recién cuando es azotado se dio cuenta que lejos de su padre no era nada, ¿no? Ahí dice, yo en la casa de mi padre tenía todo, ¿no? Los mejores manjares, los mejores vestidos, la mejor atención. Ahora, ¿qué soy? ¿No? Entonces decide regresar a la casa de su padre. Entonces, el padre, ¿qué hace? Hace fiesta, se alegró, ¿no? Pero el hermano que dijo, padre, tú le has dado todo, pero yo que estoy a tu lado, nada me das. Y entonces nosotros también cuando el Señor nos da, bueno, azotes en el camino, cuando estamos lejos de Él y recién nos damos cuenta. Y a veces decimos todavía, ¿y por qué a mí? ¿No? ¿Y por qué a mí? Porque nosotros no nos damos cuenta que estamos lejos de nuestro Padre y no somos nada. Por ejemplo, cada mañana cuando entramos, hermano, estamos orando, aprendiendo más y más de la palabra del Señor, nos nutrimos para educar a nuestros hijos, a nuestros semejantes, familiares, amigos, para impartir la palabra. Yo creo que estamos felices, pero si estamos lejos de nuestro Señor, de repente hasta nos hemos contaminado con el mundo, hasta hemos aprendido muchas cosas malas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es comparado con la vida de acá del hijo pródigo. Amén, hermano. Amén, amén. Muy bien, hermanos. El estar alejados de Dios nos lleva a esa situación, ¿no? De este hijo pródigo, nos convertimos de una u otra manera, ¿no? En personas que sufrimos desgracias, o sea, una condición triste, ¿no? Y tal vez ese es el momento propicio, hermanos, para que uno pueda reflexionar. No es que Dios nos haya castigado, sino que nosotros hemos elegimos, el ser humano elige, no llegar a esa situación. Y las consecuencias de separarse de Dios es esa situación, pues, ¿no? Entonces, y este hijo conocía, ¿no? Sabía la condición, como describe nuestra hermana Nancy, de que estando con el padre no le faltaba nada, tenía todo. Y lo bueno de este joven es de que reflexiona y meditando él dice, ¿no? De que voy a volver, toma una decisión, ¿no? De volver. Dice, voy a volver a la casa de mí
de mi padre, ¿no? Voy a volver. Así que, hermanos, este hijo vuelve, pues, ¿no? Aquí al padre, ¿no? Pero ¿con qué pensamiento, hermanos? El pensamiento, en primer lugar, es de que él dice, no merezco ser hijo, ¿no? O sea, ya no voy a pedir mi condición de hijo porque ya, pues, malgasté mi herencia, no merezco ser hijo. Eso es lo lógico, hermanos, creo, lo lógico, lo correcto, hermanos. Y ese creo que es el primer paso para volver a Dios. Porque si no nos damos cuenta de nuestra situación, hermanos, entonces, pues a veces mm, suele suceder que uno que no se da cuenta y quiere que Dios solucione todos sus problemas, ¿no? Cuando no se ha dado cuenta, pues que uno mismo encontró esa situación triste. Y pues ahí no se puede hacer nada, creo, hermano. Dios no puede hacer nada, ¿no? Pero cuando una persona se da cuenta, como este joven dice, ya no merezco ser su hijo, le voy a decir a mi padre, volviendo, que me, que me acepte como uno de sus empleados, uno de sus trabajadores, porque yo sé que los trabajadores ahí en la casa de mi padre, pues tienen comida, tienen todo. Bueno, más que suficiente para mí esa condición de un empleado, un sirviente. Yo voy a hacer así. Entonces, bajo esa condición, él pues vuelve con esa idea. Dicho y hecho, hermanos, cuando se encuentra con su padre, aunque el padre lo abraza, ¿no? Lo besa, a pesar de su situación triste, él se arrodilla y le dice las palabras. No se olvida, hermanos. Le dice, padre, yo no merezco ser tu hijo. Acéptame como uno de tus siervos, de tus empleados, ¿no? No merezco ser tu hijo. Entonces, qué interesante esa actitud, hermanos. Yo recuerdo ahí, ¿no? Una vez visitando la cárcel, ¿no? Una interna, la lideresa de la cárcel de mujeres, pues ella en cierto momento no reconoció de esa manera, ¿no? Dijo, bueno, hermanos, realmente nosotras las mujeres somos así como unas cabras, que somos esto, que esto, o sea, una serie de cosas, dijo, ¿no, hermanos? Y entonces, bueno, me causó mucha alegría, ¿no? Y vos le felicité, le dije, hermanita, ese es el primer paso para volver a Dios. A veces no damos ese paso, hermanos, ¿no? Ese paso de reconocer nuestra condición, nuestra situación, de lo que realmente somos. Entonces, pues, si no hemos dado ese primer paso, pues, hermanos, y queremos, esperamos de Dios muchas cosas, esperamos de las promesas de Dios, pero no reconocemos nuestra situación, entonces Dios no puede hacer nada, ¿no? Esa parte, hermanos, es importante, creo. Y como un hermano también, un psicólogo, un terapeuta, decía, ¿no? La esposa de un hermano, ¿no? Bueno, está preocupada por su esposo porque era muy impulsivo, muy violento y no sé. Y generaba problemas, pues, en el hogar. Hasta que la esposa lo llevó, pues, ¿no? ante este hermano, este psicólogo, terapeuta, y le dice, pues, no, al psicólogo, bueno, aquí está mi esposo está mal, actúa mal en la casa, hace cosas malas así. Y entonces conversa, pues, el terapeuta, el hermano psicólogo, con este hermano, con este esposo, ¿no? Que según su esposo está mal. Y le dice, pues, a ver, este hermano, dice, ¿qué es lo que pasa, hermano? ¿Es cierto lo que dice tu esposa? Y le dice, sí, hermano, dice, es cierto. Y aún más, dice, yo estoy generando problemas en la casa. Y entonces el psicólogo, el terapeuta le dice, pero hermano, tú estás bien, le dice. Pero hermano, estoy diciéndole que yo estoy mal, lo que dice mi esposa es cierto. Pero hermano, usted está bien, le dice. Pero ¿por qué dice que estoy bien, mi hermano? Le dice al psicólogo. Es porque tú reconoces tu situación, tu condición, reconoces lo que estás mal. Así que, bueno, eso es importantísimo, hermanos, ¿no?
de que para que haya solución a los problemas incluso matrimoniales, uno tiene que reconocer, ¿no?, lo que es para que se encuentre solución, porque el terapeuta, el psicólogo, ¿qué puede hacer si una persona no reconoce? Creen que están bien. No, no, y hay parejas que van, dice, y dicen, no, no, nosotros estamos bien, y así están bien. Entonces, ¿por qué han venido? Pues acá, ¿no? Entonces, pero ellos ahí en cierto momento, cuando están ahí, empiezan a discutir delante del psicólogo y empiezan a ofenderse y a hablar groserías, uno se insulta con el otro. Y el psicólogo les dice, pues, entonces, ¿qué es lo que desean ustedes? ¿Están bien ustedes? Sí, 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 estamos muy bien, dicen, pues, ¿no? Se están ofendiendo, no delante del psicólogo, están prácticamente ya peleándose, ¿no? Físicamente, ¿no? Pero ellos dicen que están bien. Entonces, y yo no puedo hacer nada, dice, pues el psicólogo, si ustedes están bien, pues están bien. Entonces, ya no se puede hacer ya nada, pues no, porque están bien. Eso, hermanos, no sé si aquí vale la pena reflexionar y pensar en ese asunto. El estar alejados de Dios y el volverse a Dios también, el acercarse a Dios, como dice el título, ¿no? Acercados en Cristo, hermanos, acercados en Cristo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nos acercamos a Cristo, no? Y en la situación que estamos describiendo. Era una situación tal vez de los efesios, ¿no? De los hermanos que vivían allá, o bueno, las personas que vivían en Éfeso. Ellos pues vemos que había mucha gente que estaba en la magia, en la hechicería, todo. Bueno, y estas personas reconocían su situación de tal manera que incluso traían todos sus libros así de magia, se lo quemaron, hermanos. Actitudes que decían de que realmente reconocían su situación perdida, ¿no?, en la cual estaban. Bueno, ahí es donde parece que el apóstol Pablo siempre les hace mención, les hace recuerdo de la situación en la cual vivían los hermanos ya en la iglesia de Éfeso. Porque en la iglesia también habían dificultades, problemas seguramente. Pero es importante de reconocer de dónde uno ha salido al acercarse a Dios y estar en la iglesia. Eso es muy importante no recordar. Estamos recordando al hijo pródigo, su situación alejado de Dios y cómo es cuando se acerca. Cuando se acerca, el padre dice que le quiten la ropa sucia, le bañen, le pongan nuevos zapatos, nueva ropa y así. Y van a hacer una fiesta porque el hijo estaba perdido, no, lejos de Dios, uno estaba muerto y volviéndose al padre ahí, no, Dios, entonces ha revivido, tenía vida, ¿no? Esa es una descripción, hermanos, ¿no? De acercarse a Dios o también alejarse de Dios, ¿no? Y la Biblia, hermanos, se encuentra ahí en el Salmo 73, el último versículo de este Salmo, habla de acercarme, bueno, dice, acercarme a Dios es el bien, ¿no, hermanos? En el Salmo 73, hermanos, qué interesante, si ustedes pueden ver en la Biblia, aquí yo tengo Salmo 73, el versículo 28, dice así, en cuanto a mí, el acercarme a Dios me es el bien, me es el bien. He puesto, dice, en el Señor Dios mi esperanza. He puesto en el Señor Dios mi esperanza para contar todas tus obras. Porque este salmista es Asaf, el que escribe este Salmo 73. En este Salmo, hermanos, este hombre, Asaf, él dice, no así, ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazones. En cuanto a mí, miren lo que reflexiona este salmista Asaf. Casi dice, se apartaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. O sea que cuando meditamos, hermanos, cuando reflexionamos acerca de nuestra vida, puede ser nuestra situación la situación de Asaf.
casi se apartaron mis pies, dice, ¿no? Casi resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque me enojé contra los locos, dice, viendo la paz de los impíos. ¿Qué pasaba con este hermano, diremos así, Asaf? Él miraba a la gente y la gente que hacía cosas malas prosperaba, comía de lo bueno, felices, alegres, no tenían ningún mal ni problema, nada. Y él, como un hijo de Dios, haciendo lo que Dios dice, pues se sentía de repente afligido, triste, dice, y tal vez no tenía riquezas como esos ricos que estaban ahí, gozosos, alegres. Entonces él decía, ¿qué pasa? Ellos engañan, mienten, roban y felices comen, tienen casa, tienen todo. Y yo como hijo de Dios, acá triste, no tengo estas cosas, otras cosas, y así. A veces uno puede estar reflexionando y pensando, ¿no? Es el problema, ¿no? Que teníamos aquí el salmista Asaf. Tal vez nosotros también meditando podríamos de repente, podría ser nuestra situación. Dice, porque me enojé contra los locos, dice, ¿no? Viendo la paz de los impíos. Porque no hay ataduras para su muerte, dice, ¿no? Antes su fortaleza está entera, están sanitos esta gente mala, ¿no? Nada ni muerte les viene, nada. Por tanto, dice, la soberbia los corona, dice. O sea que estos hombres son soberbios, coronados de soberbia, se cubren de vestido de violencia, son violentos, sus ojos están, dice ahí, salidos de gruesos, logran con creces los antojos de su corazón, o sea, lo que quieren obtienen. Se soltaron y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería y así, ¿no? Él está viendo a la gente, ¿no? Que está lejos de Dios y felices, hablan con altanería, son violentos y todo. Ponen contra el cielo su boca, su lengua pasea la tierra y así son. Por eso su pueblo volverá aquí, dice, aguas de lleno le son exprimidas y dirán, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en lo más alto. O sea, ellos dicen, no, Dios no sabe nada, ¿qué se va a dar cuenta de las cosas que estamos haciendo? ¿No? He aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, él decía, no pensar, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en limpieza, y he sido azotado todo el día y castigado por las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí habría negado pues la generación de tus hijos. Pensaré pues para entender esto, es a mis ojos duro trabajo. O sea, él no entendía, ¿no? ¿Por qué? La gente que no obedece los mandamientos de Dios, hace lo que quiere y prospera, tiene riquezas, está feliz. Y yo que estoy acá, uno pensando en la iglesia, haciendo lo que Dios dice, pero así estoy en situaciones difíciles, estoy buscando trabajo. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno se pone a pensar. Hasta que dice, venga al santuario de Dios, o sea que este salmista Asaf, cuando entra en el templo de Dios, en el santuario de Dios, recién entiende, ¿no? Lo que realmente sucede, ¿no? Al final, con las personas. Hasta que venga al santuario de Dios, entonces entenderé la postrimería de ellos. O sea, lo que va a pasar, las consecuencias al final, ¿qué les va a pasar al final a ellos y qué le va a pasar a él? Recién entendió, ¿no? El destino a donde se están dirigiendo, uno y otro. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. O sea, ellos pues están yendo en ese camino, al final es la muerte, ¿no? De ese camino, ¿no? De estar lejos de Dios. Como han sido asolados, dice Juan, en un punto dice, se acabaron, fenecieron sus turbaciones. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciarás sus apariencias. Se desazonó a la verdad mi corazón y en mis riñones sentía punzadas. Bueno, lo que sentía, ¿no? En su cuerpo, él dice, ¿no? Con todo, yo siempre estuve contigo, trabaste de mi mano derecha. O sea, me tomaste de mi mano derecha,
mi carne y mi corazón desfallecen, la fuerza de mi corazón es que mi porción es Dios para siempre, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Él llega a la conclusión, ¿no? Los que se alejan de ti, Señor, perecerán. Tú cortas a todo aquel que fornica de ti, dice, ¿no? Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios me es el bien. Ahí está, hermanos. Acercarme a Dios para mí es el bien. He puesto en el Señor Dios mi esperanza para contar todas tus obras. Bueno, esa es la reflexión de este hombre, Asaf, ¿no? De Asaf. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Vamos entonces, hermanos, aquí leer lo que dice la lección de escuela sabática. Eh, ¿Algún comentario, hermanos, hermanas? ¿Alguna pregunta de esta situación de acercarse a Dios, de estar lejos de Dios? Bueno, en la lección de escuela sabática, hermanos, nos dice que comparemos Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, la primera descripción de Pablo del pasado gentil, de los destinatarios. O sea, Pablo les hace ver en este capítulo 2, en estos primeros versículos, su situación, ¿no? De gentiles. Y hay que leer también Efesios 2, versículos 11 y 12. Y la pregunta que hay que contestar dice, ¿no? ¿Qué enfatiza en su nueva descripción del pasado? O sea que aquí, en estos dos pasajes bíblicos, el apóstol Pablo hace ver el pasado de los hermanos de Éfeso. Y dice así, ¿no? El texto bíblico, que hemos estudiado ya, hermanos, dice así. Y él os hizo vivir a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, está hablando de la situación pasada de los de Éfeso y de nosotros también, hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí es donde Dios entra para hacer vivir, ¿no? En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Una descripción, ¿no? De cómo es nuestra vida pasada. Vivimos conforme a la condición, a las costumbres de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de incredulidad. O sea, prácticamente está diciendo que los que están lejos de Dios estábamos dirigidos por Satanás. Él dirigía nuestras vidas, éramos simplemente títeres del enemigo, entre los cuales todos nosotros también vivimos, dice el apóstol Pablo, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea, siguiendo la carne, ¿qué desea nuestra carne? Pues eso hacíamos, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos hijos prácticamente de Satanás, ¿no? También como los demás. Ahora, en el capítulo 2, versículo 11 y 12, dice, hermanos, o sea, vuelve a hablar del mismo tema. Dice así, por tanto, acordaos que en otro tiempo, bien está diciendo, acuérdense, es como que a nosotros en esta mañana Dios nos estuviera diciendo, acuérdense de que en otro tiempo ustedes eran gentiles en la carne, ¿no? Y esta palabra de gentiles, hermanos, era como un insulto en ese tiempo. No sé con qué palabra ahora se podría insultar digamos, a veces la persona que no está en la iglesia, de repente decimos, ellos son del mundo. Entonces viene a ser como un insulto que le estamos haciendo. Estamos, o sea, excluyéndolos, ¿no es cierto? Ya, o sea, no sé, pero esa palabra gentiles era así. Fuera del pueblo de Dios era como un insulto, ¿no? Erais gentiles en carne, dice, ¿no?
que erais llamados incircuncisión. O sea, también eso, ¿no? Les decían, eran incircuncisos. Claro, que los gentiles también no se quedaban callados. Ellos también, pues, los insultaban, ofendían a los que eran circuncidados, a los del pueblo de Dios, también a ellos los insultaban, pues, ¿no? En los dos, en los dos sentidos. Dice, que erais llamados en circuncisión, de la que se llama circuncisión en carne, la cual se hace con mano. Entonces, el pueblo de Dios tenía una señal de para ser parte del pueblo de Dios debían ser circuncidados, y los que no eran parte del pueblo de Dios no eran circuncidados. Entonces, había eso, hermanos, ¿no? Ese miramiento. Eso está haciendo recordar. Recuérdense ustedes que ustedes eran llamados incircuncisos, que en aquel tiempo estabais sin Cristo. Aquí aclara. Vuestra vida pasada era sin Cristo, alejados de la República de Israel, o sea, del pueblo de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa. O sea, nada que ver con los pactos que Dios había hecho con este pueblo de Israel. Estaban alejados, extranjeros, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pues sin Dios en el mundo. Entonces, hermanos, la pregunta dice, ¿no? Ahí, ¿qué enfatiza en su nueva descripción del pasado? ¿Por qué, hermanos, el apóstol Pablo les recuerda otra vez y varias veces les recuerda a los hermanos de Éfeso su situación pasada? En esta oportunidad, que eran llamados incircuncisos, que no pertenecían pues al pueblo de Dios, estaban sin Cristo, nada que ver con los pactos que Dios había hecho con Abraham, ¿no? Y no tenían esperanza, vivían sin Dios en el mundo, dice. A ver, hermanos, pueden participar. ¿Por qué el apóstol Pablo recuerda una y otra vez esa situación pasada? ¿Por qué? No sé si me están escuchando, hermanos, o... A ver, hermanos. Hermano Justo, Sí, hermano, por favor, a ver. el Espíritu Profecía un poquito nos alumbra sobre este asunto. Dice, se nos ordena amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. Él ha manifestado su amor deponiendo su vida para redimirnos. El discípulo amado dice que debemos estar dispuestos a poner nuestras vidas por los hermanos, pues todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si amamos a Cristo, amamos también a los que se le parecen en su vida y carácter. Y no solamente así, sino que también amaremos a aquellos que están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12 fue para salvar a los pecadores, por lo que Cristo dejó su hogar en el cielo y vino a la tierra a sufrir y hasta que en el corazón quebrantado y abandonado por aquellos a quienes vino a salvar, derramó su vida en el Calvario. El amor es la única uh, arma que tenemos para nosotros acercarnos a al mundo que sufre en pecado. Y Cristo lo hizo en su testimonio. Vino a habitar en nuestro campamento y nos enseñó cómo tenemos que tratar a los demás y entonces podemos salvar a muchos. Pablo mismo dice, con los gentiles me hice gentil, con los que no conocen a Cristo como si no conociera a Cristo, para que a ver si por si acaso gano a alguno de ellos. Y nosotros tenemos que, a propósito, acercarnos a las personas que no conocen a Dios. Muy bien, muy bien. Sí, pues el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo va en esa dirección, ¿no? De que Él se juntaba con todas las personas. Sí, sí, hermano Raúl. Buenos días, hermanos. Ya entendí que
el horizontal es una línea echada, no parada. Entonces, pero ahora, ¿qué tiene que ver esa línea echada, ¿no? con Cristo o con la religión, ¿no? Horizontal. Eso, hermano, a ver si entiendo esta mañana. Ujú. No puedo, Muy o sea, bien. no capto Ajá. todavía qué tiene que ver esa palabra horizontal. Así es. Bueno, en este caso, hermano, Raúl, ¿no? Vamos a ver, está hablando de que Dios, ¿no? Aquí Dios, ¿no es cierto? Aquí engendra, ¿no? ¿A quién engendró, hermanos? Engendró a nuestro Señor Jesucristo. A través del Espíritu Santo fue engendrado en el vientre de la Virgen María, ¿no? O sea, Dios mismo se encarna, ¿no? Se encarna. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, el Hijo, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, pues, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Cristo lo va a poner. Entonces, está haciendo alusión aquí al Hijo y también, hermanos, a todo cristiano, ¿no? Entonces, aquí, Él es el que da la vida, ¿no? Por cada uno de nosotros, pero es como ser humano, ¿no es cierto? Como ser humano. Y aquí estamos también nosotros, ¿no? Por quienes dio su vida el Señor. Ahora, así. Y yo lo que voy entendiendo también, hermanos, es de que, ahora, si el Señor Jesucristo aquí, Él dio su vida, ¿no es cierto? Por cada uno de nosotros, yo, por mí, dio su vida por ti, ¿no? Entonces, mi actitud, hermanos, ahora, ¿cómo debe ser mi actitud frente a esta situación? Aquí estoy yo, ¿no? Por mí dio su vida el Señor Jesucristo, pero también aquí está, digamos, mi hermano Marcelino, digamos, ¿no? Marcelino está aquí, también por él dio su vida el Señor Jesús. Entonces, ahora, ¿cómo debe ser mi actitud frente a mi hermano Marcelino o cualquier otra persona en este mundo, porque por todos dio su vida? Entonces, ¿cómo debe ser mi actitud mirando a otra persona, ¿no? Por quien el Señor Jesucristo dio su vida también. ¿Cómo yo debo mirar a esa otra persona? ¿Cómo debo ver, ¿no? ¿De qué forma debo ver, ¿no? ¿En forma horizontal o en forma vertical? O sea, en otras palabras, Raúl, al ponte a pensar. Vas a mirar desde arriba para abajo, vas a decir, La forma como me ha mostrado su amor Cristo, yo tengo que mostrarle a Él, o sea, Ay, claro, la línea tiene que estar avanzando así como o sea, Cristo comienza ese trato conmigo y yo tengo que también esparcir ese mismo trato, ¿no? O sea, yo creo que eso es horizontal, ¿no? claro, No, eso es horizontal. no, no, no sobrarme ni creerme más alto que ellos, ¿no es cierto? Ah, ya, ya, vamos entendiendo, hermano. Ajá, muy bien, entonces eso es, ¿no? El trato, o sea, con nuestro semejante, el amor que debemos tener, como el hermano Marcelino lo describe, ¿no? Hay con Espíritu y Profecía, de que estamos llamados a amar a nuestros semejantes también, pues, ¿no? Bueno, así como Cristo también se hizo carne, un hermano mayor se hizo y nos amó. De igual manera debemos amar también a todos por quienes Dios ha dado su vida, pues el Señor Jesús dio su vida. Bueno, esa es la relación horizontal, ¿no? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué dice la lección, hermanos? Dice aquí, los gentiles que ahora eran creyentes en Cristo y miembros de su cuerpo, ¿no? O sea, gentiles, esta palabrita, hermanos, gentiles, ¿no? Era como aquellos fuera del pueblo de Dios, aquellos del mundo que no conocían a Dios. Pues más o menos como era, como un insulto prácticamente, ¿no? Entonces, ahora se convierten pues en creyentes. Los de Éfeso no conocían a Dios, eran gentiles y empiezan a conocer por la prédica de Pablo, ¿no? Conocen a Cristo, creen en Cristo y se hacen miembros pues del cuerpo, ¿no? Del cuerpo que es la iglesia, pues hermanos. Se hacen parte de la iglesia.
Dice, en otro tiempo estuvieron pues totalmente separados de Israel y de la salvación que Dios le ofrecía, pues estaban separados. Pablo considera que para ellos era importante recordar. Esta palabrita, hermanos, recordar. Esto es importante recordar. A veces nos olvidamos, pues, de dónde nos ha sacado Dios, pues, ¿no? Y empezamos a levantar cabeza, empezamos a juzgar a los demás hermanos, a las personas, los criticamos. Nos olvidamos de dónde hemos salido, ¿no? De dónde nos ha sacado. Así como que también, ¿no? A ver si alguien me ayuda, hermanos, cuando esta mujer, María, llevando un frasco de un perfume, un nardo costoso, echó a nuestro Señor Jesucristo con ese perfume y era el costo, pues no un costo bastante, no costaba ese perfume. Y entonces uno de los personajes, o sea, que había invitado a Jesús en su casa a comer, esta persona, no recuerdo su nombre, él en su mente decía, pues, no, pero este Jesús, ¿cómo no se va a dar cuenta esta mujer? María, pues es una mujer, sabían que era una mujer prostituta, perdida, todo, ¿no? Pero ¿cómo se deja tocar? Porque María pues limpiaba, ¿no? O secaba, dice, ¿no? Los pies del Señor Jesús, que con sus lágrimas lo había derramado María. Pero ¿cómo se deja tocar? Él, o sea, no entraba en su cabeza, criticaba, y a veces nosotros somos así, tal vez hermanos, criticones, criticar, nos olvidamos de nuestro pasado, que nosotros también éramos lo peor de lo peor. Y pues el Señor Jesús conoce, ¿no? Lo que está pensando este hombre y le dice, ¿no? Le dice, a ver, le hace notar, ¿no? De que a quién, o sea, ¿quién amará más a Dios, ¿no? Por Al Señor ejemplo, Jesús. hermano, esa persona que le estaba teniendo ese pensamiento, ya no es horizontal, ¿sí o no? Estaba de repente siendo así parado, ¿no? O sea, vertical, ¿no? Entonces, ya, por eso la palabra horizontal aparece, ¿no? En ese título. Ujú. Claro, en esto de vertical y horizontal, bueno, va más o menos, ¿no? El asunto es de que en este caso, este hombre, pues, no estaba mirando de arriba para abajo a María, ¿no? Hermano, Pero justo. el Señor le hace ver de que cuanto más pecado se perdona, pues más ama, ¿no? Sí, hermano Marcelo. Será bueno hacerle entender, hermano Raúl, de que no quiere decir que la relación vertical esté malo. La cruz significa tanto vertical como horizontal. Vertical porque nos conecta con Dios. Horizontal porque también nos alcanza a los seres humanos en la tierra. Entonces la cruz significa el amor de Dios por San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios, al darnos a su Hijo, está teniendo una relación vertical. Ahora, nosotros al creer en Jesús en esa muerte, entonces nos beneficia esa muerte en la cruz, es la parte horizontal. Ayer decía el espíritu profeciano, en la cruz se encontraron la verdad y el amor, se besaron la justicia y la misericordia. Dios es justo, su ley dice una cosa y eso tiene que cumplirse, pero es misericordioso. En lugar que nosotros y tú muramos, Cristo muere en lugar de nosotros. Eso es importante entender. Muy bien, claro, está muy bien, hermanos. Muy bien, entonces ahí está la relación vertical que hacemos con nuestro Dios, nosotros lo adoramos, y horizontal de con nuestros semejantes, también debemos amarlo a nuestros semejantes como Dios los ha amado hasta dar la vida de su Hijo Jesús. El problema nomás es que a veces nosotros, cuando miramos ya también así de arriba para abajo, nos estamos poniendo como si fuéramos dioses. Ese es el problema, ¿no? De Lucifer también, él se cree Dios.
en este mundo, ¿no? Y eso está mal, ese es el terrible problema que hay, ¿no? En este universo, ¿no? El, bueno, bueno, vamos a continuar, hermanos, por el tiempo, ya vamos a continuar, pero vamos a apagar algunos micros que están, un sonidito, se escuchan ya. Y si quieres participar, prendes nomás tu micro. Dice, hermanos, entonces Pablo recuerda, hermanos, la vida pasada de los de Éfeso, los hermanos de Éfeso, ¿no? ¿Por qué? Para que sean pues humildes, hermanos, ¿no? Para que sean humildes, ¿no? Para que sean humildes, ¿no? Para que sean humildes. Entonces, hermanos, eh, dice aquí, a ver, leo, Pablo considera que para ellos es importante recordar este pasado. Estaban entonces sin Cristo, el ungido, ¿no? Sin el ungido, sin Cristo, sin el Mesías de Israel, ¿no? Estaban excluidos de la ciudadanía, ¿no? Estaban excluidos de la ciudadanía. Dice, hay unos amiguitos que aparecen. Voy a apagar ese micro, ¿ya? Muy bien. Hermana Irene, parece que su micro se va prendiendo. Ya. Entonces, hermanos, dice, estaban entonces en Cristo el ungido, ¿no? El Mesías de Israel. Estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, el Estado o pueblo, hermanos. Es como que nosotros también, pues, como gentiles, ¿no? Así estábamos excluidos aparentemente, ¿no? De los propósitos de Dios. Pero en el fondo, el secreto de Dios era que el Evangelio también era para nosotros. La salvación no era solamente para este pueblo de Israel. Por eso ordena pues a Pablo predicar a los gentiles, ¿no? Ese era el secreto, el misterio que nadie sabía. Y eso se dio a conocer, pues. Y una maravilla para nosotros, que nosotros también ahora estamos pues siendo, somos adoptados por el Señor, estamos como hijos de Dios. Y eran ajenos, pues, hermanos, a los pactos de la promesa, siendo gentiles, no, inconscientes de las promesas de salvación que Dios había ofrecido a lo largo de la historia de la salvación. La alienación de Israel, hermanos, la alienación de Israel, si alguien de repente al diccionario busca qué cosa es alienación, la alienación, dice, de Israel y de la salvación ofrecida a través de este pueblo, implicaban que en un tiempo estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿no? Como hemos leído ya. O sea, la separación, ¿no? Del pueblo. Además, en su existencia pasada, los gentiles se vieron pues envueltos en una gran disputa entre ellos y los judíos. Había un problema, una discusión, ¿no? Entre judíos y los gentiles. Siempre había ese problema, ¿no? Pablo da una idea, dice, de este odio arraigado al referirse a uno de sus síntomas, ¿no? O sea, los insultos, hermanos, acá. Los insultos, hermanos. Eso es, a veces cuando hay esa diferencia entre uno y otro, como a veces vemos en nuestro país, a veces se insultan unos, los ricos con los pobres, hacen esa pared de división cuando todos somos iguales. Pobres y ricos, todos somos iguales, pues no debería haber divisiones de acuerdo a la palabra de Dios. La iglesia, pues en la iglesia tampoco debería haber divisiones, pero en el mundo lejos de Dios, pues hay esas divisiones y a veces se insulta unos con otros, cuando no están de acuerdo en alguna cosa, a veces vienen las ofensas, las peleas, las guerras, hermanos, ¿no? Los judíos ridiculizaban pues a los gentiles refiriéndose a ellos como la incircuncisión, prácticamente como un insulto, ¿no? Estos incircuncisos. Y los gentiles hacían referencia a los judíos con igual desdén como la circuncisión. Los gentiles también decían, estos circuncidados, ¿no? También era como un insulto, ¿no? No obstante, hermanos, dice en Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cristo, dice, ¿no? Por la sangre de Cristo. Estaban lejos, pero gracias a la sangre de Cristo ahora están cerca, cerca de Dios. Apunta a algo radicalmente pues diferente ahora, dice. Pablo escribió,
Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, hermanos. Cuando Pablo describe a los creyentes gentiles como ustedes que antes estaban lejos, ¿no? Dice que esto toma prestado de Isaías 57, 19. Ahí habla, ¿no? La palabra del Señor, de que crió fruto de labios, o sea, Dios, ¿no? Dice, paz, paz al lejano y al cercano, dijo el Señor, y le sanó. O sea, Dios es el que hace la paz, hermanos. ¿Y paz para quién? Para aquel que puede estar lejos y para aquel que está cercano. Referido a esto, hermanos, también, ¿no? En el pueblo de Dios, los hijos de Dios a veces están en Babilonia como esclavos, otros seguían todavía en Jerusalén. Pues para todos, Dios hacía la paz. Pues bueno, en ese contexto habla esto de Isaías, ¿no? Pero el apóstol Pablo habla también, ¿no? De que ustedes estaban lejos, pero también con ustedes y con los judíos que estaban cerca, los ha hecho uno solo, se han vuelto cristianos, ¿no? Ahora ya no hay esa pared de división. Paz, paz al lejano y paz al cercano, dice el Señor. Yo y los sanaré, dice, ¿no? Entonces, aquí en Efesios, como hemos leído, hermanos, 2:17, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos, dice. Ahí está. El mensaje de Dios, hermanos, trae la paz para todos los que están lejos, ¿no? De Dios. Y para los que están cerca, también para los que estamos dentro, ya pues la iglesia también nos da paz. Porque Él, los unos, no, por Él, por Cristo, ¿no? Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces ya no hay diferencia, pues hermanos, ¿no? Estando con Cristo no hay diferencias, hermanos. Todos somos unificados, ¿no? Como un solo cuerpo. En Cristo y mediante su cruz, los creyentes gentiles se habían acercado pues a todo aquello de lo que estaban separados. Dios, la esperanza y sus hermanos judíos. Pues ahora hermanos. Ahora que yo estoy asistiendo a un grupo, por ejemplo, aquí en América, aquí en Lima, veía una hermana que de Cuba, un morenito también de Cuba, ¿no? Ahí y así. Y de diferentes lugares, ¿no? Entonces, pues Dios nos une así, ¿no? De diferentes lugares, ¿no? Esta es la poderosa buena nueva implícita en la descripción de Pablo. El hecho de que la cruz de Cristo puede sanar el gran distanciamiento entre judíos y gentiles significa que todas nuestras disputas y divisiones pueden resolverse allí. Así que, hermanos, cualquier división, cualquier separación que pueda surgir de cualquier índole, hermanos, se resuelve eso con la cruz de Cristo, con Cristo, ¿no? Que para Él todos somos iguales y hay salvación para todos, seamos de cualquier lugar, hermanos, o estemos en la condición que estemos, pobres, ricos, no sé, mujer, varón, lo que sea, hermanos, pero ahí, para todos hay salvación. Esta buena noticia nos invita a considerar las divisiones que existen en nuestra vida, en la iglesia, y a reflexionar sobre el poder, pues, hermanos, de la cruz para superarlas. Así que, hermanos, cualquier problema que pueda haber, sobre todo en el matrimonio, por el esposo, esposa o con los hijos, hermanos, todo con Cristo se soluciona. Problemas sociales, con Cristo se soluciona, hermanos. Problemas de condiciones sociales también, hermanos, bueno, eh, también con Cristo se soluciona, hermanos, se soluciona. ¿De qué condición te ha redimido Jesús, hermano, hermana, que estás en esta sala? Acuérdate, ¿de qué condición te ha redimido Jesús? Acuérdate. ¿Por qué sería pues importante que recordaras con cierta asiduidad, ¿no? Cierta continuidad, recordar dónde estabas cuando Él te encontró y dónde podrías estar ahora si Él no te hubiera encontrado? Ponte a pensar. ¿Dónde estarías ahora si el Señor no te hubiese encontrado? ¿Dónde estarías?
Pongámonos a pensar en eso, hermanos. Para culminar, hermanos, a ver si alguien quiere participar, preguntar o aclarar alguna Hermano parte. Justo, Y hermana, bueno, yo creo que un poquito de hacer remembranza. En otro tiempo comía chancho, cuy, estábamos de repente de parranda, o y si pudiera pensar en este momento, de repente estaba viajando a Lima para un compromiso o estaba en otro lugar, pero gracias a nuestro Padre, de dónde nos ha sacado, de qué lagar, ¿no? Y para hacer esta bonita familia espiritual que estamos entrando desde México, Japón, Chile, y que estamos reunidos con un solo pensamiento. ¿A dónde apuntamos? ¿Quién es nuestro blanco? ¿Y qué queremos alcanzar? Nuestro blanco es nuestro Señor Jesucristo. Lo que queremos alcanzar es la Canaán celestial donde estaremos todos unidos. Yo a veces pienso, no digo en un momento, yo estoy en Urubamba y que un día nos juntemos así presencialmente aquí como hijos del Padre, circuncisos, como dice acá, ¿no? El Señor. Y hasta esas bonitas esperanzas tenemos y que compartamos algo acá. Hermano, gracias a nuestro Padre, a través de este Zoom estamos unidos. Pero ¿a dónde? ¿Qué estamos estudiando? Una misma lección. Estamos aprendiendo de nuestro Padre. ¿Para qué nos estamos preparando? Para alcanzar la santa promesa de nuestro Señor con otras costumbres, pensando en lo que vamos a hacer y en la tarde entraremos, de repente tenemos otras oraciones, otras conexiones, pero ya espirituales. Hermano, gracias a nuestro Padre. Aquí estamos todos unidos, preparándonos para una sola causa, allá la Canaán celestial. Amén, hermano. muy bien, hermanos, ahí está, pues, ¿no? La reflexión de nuestra hermana Nancy, ¿no? Qué interesante, hermanos. Imaginemos allá en el cielo, vamos a estar ahí juntos, ¿no es cierto? Si hubiera alguna diferencia entre un hermano y otra hermana en la iglesia ahora, en la iglesia donde asistimos, o imagínate ahí en la casa donde vives, en el barrio donde vives, alguna diferencia habría entre personas, ¿no es cierto? Imagínate que todos hemos creído en el Señor y vamos allá, pues no al cielo. Y si esas diferencias están todavía ahora en este, ¿cómo viviríamos allá en el cielo con esas diferencias, hermanos? ¿Cómo podría ser? En el cielo no generaríamos problemas, guerras, diciendo, no, que tú eres así, tú eres así. Entonces, justo como dice la hermana, lo que Dios quiere es que nosotros, día tras día, podamos darnos cuenta, ¿no? O acercarnos más a Dios para darnos cuenta, hermanos, ¿no? De que realmente no somos nada sin Cristo, ¿no? Y Cristo lo que nos está haciendo es hacernos dar cuenta de que somos hijos de Dios, pues no, hermanos, sin ninguna, ¿qué diría? A ver, diferencia, por lo cual deberíamos amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, no mantener resentimientos, no debe haber miramientos, todo el, ayudarnos, hermanos. Y todo esto, pues gracias a la palabra de Dios que vamos aprendiendo día tras día, los mandamientos de Dios, todo, ¿no? Que nos va enseñando y practicándolos, pues vamos experimentando también a qué bien esa paz que Dios quiere. Que Dios los bendiga, hermanos, grandemente. Vamos a despedirnos si no hay preguntas. A ver, hermanos, así que, a ver, hermanos, ¿algún hermano que quiere despedirnos con la oración? A ver, voluntario, quiera despedirnos con la oración. No. Yo oraré, hermanito. Hermanita, por favor, Ya, despídanos con la oración. hermano lindo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, Señor, en esta hora. Toda honra y gloria es dada a ti, Padre mío. Te damos gracias, Señor, por este momento
de poder estudiar tu palabra cada día más y más y aprender de ti, con esta esperanza de que un día vendrá, Señor, el rescate de nosotros y que, Señor, estaremos todos unidos allá en la Canaán celestial. Padre mío, Señor, danos más fuerza espiritual, fuerza física, Señor, para poder vivir en esta tierra pecaminoso. Seamos una pequeña lucecita donde quiera que estemos, Señor. Dios mío, el día de hoy, bendícenos, Señor. Bendice todo lo que tenemos que hacer y sea hecha tu santa voluntad y no a la nuestra, Señor. Padre mío, bendice a todos mis hermanos de la plataforma y también nuestras necesidades, nuestros pedidos, Señor, según sea hecha tu voluntad. Bendícenos, Dios mío. Gracias, Padre, por todo. Oramos que mañana podamos estar tempranito también. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.